De palmas al Señor. El Señor es bueno. Amén. Esta oportunidad ahorita vamos a hacer el foro y el tema principal es sobre la restauración familiar. Mire, hay una profecía que dice que la iglesia, que lo que va a hacer el Hades, las puertas del Hades no van a prevalecer sobre su iglesia. Amén. Entonces eso lo sabe el enemigo definitivamente. Pero como una iglesia está formada de familias, lo que va a intentar hacer el enemigo y lo que está haciendo es dividir familias, y con eso va a debilitar la iglesia. Entonces este tema sobre la restauración familiar es muy importante, porque en vano tendríamos una iglesia llena de miembros si entre las familias se están peleando. Y eso también va a deverar que tal vez los pastores estén peleando entre ellos. Entonces el apóstol Juanito Castillo nos va a predicar al respecto para tener la base, y los hermanos servidores van a pasar con papelitos para que usted haga las preguntas, pero cuando pida el papel llame al servidor para dársela, porque ayer un montón de hermanos se quedaron con sus papelitos en sus lugares. Amén. Y los servidores también me ayudan a estar pasando ahí para ver lo de los papelitos. Apóstol Juanito. Gracias, Ramirito. Bueno, primero, antes de todo, hermanos amados, muy agradecidos con ustedes, hermanos lindos de Nicaragua. Gracias, Pastor Ramirito, de veras por las atenciones. Pastores consiervos, de veras el verlos a ustedes acá me bendice mucho. De los Estados Unidos, mi hermano Bospe, por favor, mis hermanitos, todos, las atenciones de todos los hermanos, de veras, nosotros nos vamos muy agradecidos, hermano. Primero, eso es lo que le quiero decir. Y ahora, lo segundo es de que me impresionó cuando yo vi que el apóstol Sergio había metido dentro de los escenarios escatológicos a la familia. A la familia. ¿Por qué a la familia? ¿Y por qué en los escenarios escatológicos? Porque hay versículos que nos amparan. Por ejemplo, la venida del Señor Jesucristo, ¿cómo va a ser? ¿En los días de quién? En los días de Noé. Vaya, ¿qué pasó con Noé? ¿Quién era Noé? No era un hombre justo, no era una persona, dice que era un hombre íntegro en medio de sus contemporáneos, pero dice la Biblia que Noé, óigame bien, cuando Hebreos dice que con revelación que él había recibido, preparó el arca para salvar a su familia. Mire qué tremendo esto. Entonces hoy tenemos que preparar nosotros, déjeme decirle, nuestra arca para salvar a nuestra familia, porque así va a ser la venida del Señor. Entonces no era un hombre íntegro, dice que había cuidado mucho su genética. Vaya, entre los escenarios escatológicos, porque también hablan de Lot. ¿Qué hizo Lot, hermano? Mire, Lot sí perdió a su familia, porque usted sabe lo que pasó con doña Lota. ¿Qué pasó con ella? Hermano, ella miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Las hijitas no tenían Biblia, no sacaron Biblia de Sodoma, sino sacaron licor. Porque mire, hermano, qué tremendo que ellas tuvieran licor. Hermano, eso me impresionó a mí. Vaya, entonces, pero mire qué pasó con Lot, hermano. Usted sabe, Lot, él titubeó, le dieron 4 órdenes y no las cumplió, él titubeó demasiado. Entonces, por eso mire cómo va a ser la venida del Señor. Ahora, está el pasaje de Malaquías, capítulo número 4, y en los últimos versículos dice que antes de que venga el día grande del Señor, dice que Él iba a mandar el espíritu de Elías. ¿Para qué? Para traer una restauración familiar, volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Aquí hay que ponerle atención porque hay un orden. Hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no de los hijos hacia los padres. No. Usted le tiene que pedir perdón a su papá. Pídale perdón a su papá. Mire que no. Por favor, la iniciativa y el orden es los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Mire qué tremendo. Pero fíjese, pues, lo dice, pero que lo confirme el Señor Jesucristo, hermano. Entonces, cuando uno va a Mateo
capítulo número 17 y verso número 10. Mire lo que dice. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué los maestros de la religión insisten en que Elías regresará antes que aparezca el Mesías? Están hablando en Mateo, en el libro de Mateo. Y viene la respuesta del Señor Jesucristo en Mateo 17:11. Dice: ellos tienen razón, les respondió Jesús. Elías tiene que venir a poner en orden, a poner las cosas en orden. Mire, lo confirmó el Señor Jesucristo. Entonces, por eso miremos la restauración familiar, hermano. Que qué importante que venga el espíritu de Elías a ordenar todo. Porque mire, hermano, con todo el respeto, ¿dónde se ha metido el desorden? Es en la casa. Es en la casa, es en la familia. Y ustedes saben que si hay desorden en una casa, ay, amados lindos, perdonen con todo el respeto, pero el desorden acarrea tinieblas. Porque dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué cubría? Y cuando uno ve la palabra tiniebla, nos la va a interpretar miseria, pobreza. Entonces, pero donde hay desorden, van a haber tinieblas y oscuridad. Por eso es que tiene que ver en orden. ¿A quién le dijeron que ordenara su casa? A Ezequías le dieron una orden. Mirá, le dijo, le mandaron un mensaje. Dice el Señor que vas a morir, pero ordena tu casa. O sea que el desorden acarrea muerte. Entonces, hermanos amados, ¿por qué tiene que venir la restauración? ¿Por qué tiene que venir el espíritu de Elías ahorita que está restaurando a la familia? Porque, hermano, Dios es un Dios de familia y nosotros ya nos vamos. Amén. La gloria a Dios. Vaya. Pero mire, pues yo me quiero basar en un versículo. Tal vez si mis hermanos me ayudan ahí. Un versículo del primer libro de Pedro, que dice que el juicio empieza primero por casa. El juicio es necesario que empiece primero en casa. No quiero hablar del juicio. ¿Lo tenés ahí? No quiero hablar del juicio en la casa, sino quiero hablar de que todo tiene que empezar en la casa. Todo empieza en la casa. Si alguien lo tiene, se lo agradezco. Primero de 4:17. Dice, ¿qué dice? Vale. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Pero no quiero hablar del juicio. Quiero hablar de que todo empieza en la casa. Todo empieza en la casa. Todo tiene que empezar en la casa. ¿Qué tiene que empezar? ¿Qué se tiene que ver en la casa? El amor. ¿Qué se tiene que ver en la casa? El respeto. ¿Qué tiene que empezar en la casa? La humildad. ¿Qué tiene que empezar en la casa? La mayordomía. ¿Qué tiene que empezar en la casa? La prudencia. Por favor, ¿qué tiene que empezar en la casa? La sabiduría. ¿Qué tiene que empezar en la casa? El temor a Dios. ¿Qué tiene que empezar en la casa? El consejo. ¿Qué tiene que empezar en la casa? La unidad. ¿Y qué tiene que empezar en la casa? La seguridad. Por favor, mire, póngame atención todos los aspectos que le di ahorita. Tienen que empezar en la casa. Ahora déjeme sacar unos pensamientos que escribía mientras estábamos aquí. Dice, interesantemente todo lo que el ser humano aprende, ¿en dónde inicia? En la casa, en el hogar. Es ahí donde los valores, principios, hábitos, carácter, entre otros, se forman y se impregnan en lo profundo de nuestro ser. Pero todo empieza en la casa. Entonces ahora hay una pregunta que debemos hacernos y es la siguiente. Por favor, míreme acá. Es una pregunta que debemos de hacernos y es la siguiente. ¿Qué cosas aprendimos de nuestro hogar y de nuestros padres? Si hubo cosas buenas, imítelas. Por favor, imítelas. Pero si hubo cosas malitas, ¿qué tenemos que hacer? El apóstol Pedro nos dice también que tenemos que romper con la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, a Abraham, en el capítulo número 12 de Génesis, ¿qué le dijo el Señor? Vete de tu tierra, vete de tu parentela
y te vas de tu casa. Le dio 3 veces antes de mencionarle 7 bendiciones. A veces las bendiciones no vienen. ¿Por qué no vienen las bendiciones? Porque mire, no hemos cortado. Está estorbando algo. Entonces, antes de decirte tengo 7 bendiciones que ahí entra la familia, vas a escuchar 3 vetes. Vete de tu casa, vete de tu parentela y vete de la tierra de tu padre. Le está diciendo, vas a cortar, vas a romper con la vana manera de vivir heredada. Vas a tener que quitar costumbres, tradiciones, vas a romper. Le dijeron a Abraham, ¿para qué? Para que vinieran 7 bendiciones. Entonces, que hermano, muchas veces lo que aprendimos, lo que vimos, eso nos está estorbando. Entonces tenemos que romper. Porque ya le dije, si vio cosas buenas, imítelas. Pero usted sabe que muchas veces no vinieron cosas buenas. Entonces las tenemos que cortar. En el tiempo que estamos viviendo, debemos practicar la buena conducta que aprendimos en nuestra casa. Y tenemos que aprender ahora las conductas del Señor Jesucristo. Entonces, es tiempo de estar en casa, de ser humildes, de tener una familia unida para que las maravillas de Dios se manifiesten sobrenaturalmente. Entonces, mi casa tiene que ser restaurada. Es tiempo de practicar todo lo bueno que hemos aprendido y creído durante nuestra vida. Que la bendita palabra que nos están dando ahora se haga realidad en nosotros. Ahorita que nosotros hemos aceptado y hemos sentado esta etapa tan linda, amados hermanos, tenemos que aprovechar que la palabra esté en nuestra casa. ¿Le da gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ahora, ¿qué cosas se tienen que restaurar? ¿Qué cosas se tienen que restaurar en nuestra casa? ¿Qué cosas, hermano, tienen que cambiar en nuestra casa? ¿Con qué cosas tenemos que romper? Esa es una pregunta, por favor, silenciosa, que yo se la hago a usted. ¿Qué cosas tiene que romper usted? ¿Qué vio en su casa? Para no seguir con los mismos patrones. Mire, hermano, viene el Padre y le habla, déjeme decirle, y si no estoy mal, creo que es en Ezequiel, si me corroboran ahí, por favor. Viene el Señor y dice, yo ya no quiero este dicho más entre ustedes. Ya no quiero más este dicho popular entre ustedes, dice una versión. Los padres se comieron las uvas amargas y en los dientes de los hijos está el efecto de la amargura. Los padres se comieron las uvas amargas y en los dientes de los hijos está el efecto de la amargura. Yo ya no quiero oír este dicho entre ustedes. Entonces hay cositas que nosotros tenemos que romper, que fue también lo que pasó con Ruth. Ruth, cuando llegó, déjeme decirle, donde Booz le dijo algunas cosas bien importantes. Le dijo, fíjate que me han informado lo que hiciste con tu suegra. Me han informado lo que hiciste con ella, cómo la sacaste de esa amargura. A mí me dijeron, pero ¿sabes qué me informaron? Me informaron que dejaste tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Cortaste y rompiste con todo lo que aprendiste ahí en Moab. Rompiste con eso y ahora te has venido a refugiar bajo estas alas. Que el Señor te recompense grandemente. Entonces hay recompensa cuando nosotros rompemos, hermano. Entonces hoy en día nosotros tenemos que ver qué inició en la casa, Entonces yo estoy hablando mucho de la unidad. Y qué lindo que la unidad empiece en la casa. Hoy yo mencionaba este versículo, hermano, porque mire, pues, ¿quién no ha tenido problemas? Han habido problemas en nuestra casa, han habido muchos desastres en nuestra casa, pero qué lindo que venga la restauración en nuestra casa. Yo les puse este ejemplo del primer libro de Samuel 1:19, hablando de Ana, que Ana había tenido, déjeme decirle, Ana y el Cana habían tenido un problema tremendo, hermano, que puede ser típico, por favor, que no quiero lastimar a nadie, ni quiero, por favor, levantar una costita y por favor echarle alcohol a esta herida. Por favor, no, déjeme verlo esto, como que el Señor hoy quiere sanar muchas cosas en nuestra familia. Yo de ahorita le voy a dejar el tiempo a mis hermanitos para que me ayuden, pero mire, pues, entonces ellos tuvieron un problema de rivalidad. Hay un problema típico, hermano. El Cana tenía 2 mujeres, a Ana y Penina. Ana era estéril, Penina era re fértil, hermano. Entonces Ana se irritaba porque todos los días subía Penina embarazada.
con eso no podía comer. No podía comer porque estaba irritada. Entonces vino, el Cana le llevaba lo mejor del sacrificio. No quiero, y no comía, y no comía. ¿Por qué? Porque ella les decía a los hermanos que lo que me gustó mucho a mí de Ana y ver el capítulo 2 del primer libro de Samuel es que Ana, por favor, por un momento se detiene y se diagnosticó la enfermedad que ella tenía y dijo: tengo angustia en mi espíritu, tengo amargura en mi alma y tengo un candado en la matriz, no puedo dar fruto. Me voy a ir a vaciar a la casa, me voy a ir a vaciar a la iglesia, voy a ir a derramar mi vida. Derramó su vida, que la tuvieron con una mujer borracha. Le dijo: no estoy borracha, Señor, por favor, no. Estoy derramando mi alma porque detecté que tengo angustia en mi espíritu, amargura en mi alma. Mi cuerpo está estéril. Tengo una petición a Dios. Entonces le digo que el Señor conceda tu petición. Pero se fue a su casa. ¿Pero qué fue a hacer a su casa primero? Arreglarse, a restaurarse. Entró la restauración a esa casa, y dice el primer libro de Samuel 1:19: y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor, regresaron de nuevo a su casa en Ramá, que Ramá significa altura, y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. ¿En qué momento entró la memoria divina? ¿En qué momento hubo una intervención divina? En el momento en que ellos se habían restaurado, se habían arreglado, habían ordenado esa casa para que viniera el fruto, para que viniera la promesa. Entonces qué lindo cuando yo, déjeme decirle, he entendido que el Señor dijo: es necesario que venga el espíritu de Elías antes de que venga el Mesías. ¿Por qué? Porque viene a poner en orden todo, viene a ordenar todo, viene a arreglar todo. Entonces ponernos en orden en todo. Entonces ¿qué va a pasar? Vamos a dar fruto, porque el orden trae bendición. Dios es un Dios de orden. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dios es un Dios de orden, y el orden trae bendición. Entonces inmediatamente se acordó de ella. Dice: y a su debido tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor. Y lo dedicó. Por eso, mire, pues, como estamos hablando de restauración, ¿en qué momento entró Samuel? ¿En qué momento surgió un Samuel? Había una decadencia sacerdotal. Mire lo que estaba pasando, que por la falta, por favor, póngame atención, hermanos amados, por la falta, hermano, de un sacerdocio, que por favor se le estaban apagando los ojos, que ya no estaba mirando, ya las visiones no eran frecuentes. Entonces mire qué hijos estaba criando. Por eso cuidadito con la comodidad sacerdotal. Nosotros como sacerdotes, por favor, si me ayudan, hermanos, Oseas capítulo número 4, verso número 6, nosotros como sacerdotes no podemos rechazar el conocimiento a Dios, porque afectamos a nuestros hijos. Imagínense lo que dice Oseas capítulo número 4 y verso número 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechasteis el conocimiento, y yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, y también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces yo no puedo rechazar el sacerdocio, no puedo rechazar el conocimiento a Dios. Yo rechazo el conocimiento a Dios y me rechazan como sacerdote, y se van a olvidar de mis hijos. No, Dios guarde, hermano. Entonces, ¿qué pasó aquí? Los hijos de Elí, hermano amado, mire, hoy cuando platicaba otra vez el pastor y hablaba de las hermanas, yo les decía a él, en la oración yo les decía: por la ausencia de la mamá, los hijos de Elí los reengendró el Belial. Ahora, pero no se queda aquí. Por favor, póngame atención a esto que le estoy dando, porque estamos hablando de la familia. Mire, los hijos de Elí,
Entonces, ¿en qué momento entró Samuel? En una decadencia sacerdotal. ¿Por qué? Porque estaban naciendo los hijos, hermanos, sin gloria. Era la era Icabod, sin gloria, sin el respaldo, sin la presencia, con una incapacidad. ¿Por qué? Porque mire el nieto. ¿En qué momento viene el nieto? Pónganle Icabod, dijo. Cuando nació, déjeme decirle, el hijo de Ofni, que se llevaron el arca del pacto, capturaron el arca del pacto, hermano, mataron a los hijos, y Elí estaba junto al camino. Por eso no hay que estar junto al camino, hay que estar en el camino. Elí estaba junto al camino, hermano, estaba muy obeso, hermano, se había acomodado tanto. Entonces viene y dice que solo esperaba malas noticias. Llegaron, mira, el arca del pacto se la llevaron y uno de tus hijos murieron. Entonces, y al tiempo de que le dieron la noticia, la esposa de Ofni dio a luz y le dijo: aquí está, mira, aquí está, es un varoncito, pónganle Icabod, sin gloria. No, mire qué tremendo esto. Entonces, ¿en qué momento entró en escena Samuel, hermano amado? Por favor, pero no solo miremos este caso. ¿Qué pasó con Raquel? ¿Acaso no Raquel también dio a luz un hijo antes de entrar a Belén? ¿Y qué le fueron a decir? Mira, tu varoncito, pónganle Benoni, hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor. Entonces ahí entró en escena la paternidad. Por favor, ¿cuántos padres hay aquí? Levánteme la mano los padres. Hermano, usted es una gran bendición. Usted es una gran bendición. Usted puede cambiar de dimensión a sus hijos. Usted puede orar por sus hijos. ¿Por qué? Porque les tiraron una maldición y les dijeron: Benoni, hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor. No se va a llamar Benoni, se llama Benjamín, hijo de mi mano derecha, hijo de bendición. Hermano, lo trasladó, quitó esa maldición. Entonces yo necesito la restauración. Entonces, hermano, dice un salmo extraordinario, el 22-27: todos los términos de la tierra se acordarán y se van a volver al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Le da gloria a Dios. Entonces mi familia adora al Señor. Yo agarro, deje siempre ese mi versículo lindo todos los días, hermano, cuando tengo mi devocional, le digo: gracias por mi familia. Agarro la palabra de aquel siervo llamado Josué, que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Le da gloria a Dios. Dele un aplauso, dele un aplauso. Entonces viene Job. Viene Job, y Job nos da elementos para que, hermano, tener un modelo de familia. Job recuerda sus días buenos. ¿Y sabe qué decía Job? Cuando la leche corría en abundancia. Otra versión dice: mis pies se lavaban con leche. Tenía un caminar con la palabra, con la doctrina. El aceite brotaba de las rocas. La unción brotaba de las rocas. Eran mis fértiles días otoñales, cuando Dios cuidaba de mi hogar, cuando el poderoso aún estaba conmigo y me rodeaban mis hijos. Qué restauración familiar tan linda. ¿Por qué? Porque estaba la leche, estaba el aceite, estaba la palabra. Eran días fértiles. Dios cuidaba de ese hogar, hermano. El Todopoderoso, el Espíritu Santo, estaba con él. Y mire, eran rodeados sus hijos. Sus hijos lo rodeaban. Era un ambiente familiar muy lindo, porque ahí están los elementos. Entonces, si el espíritu de Elías ha venido, ahora Dios nos está mandando una palabra pura, una palabra sana. Dios nos está mandando de su Espíritu Santo. Dios nos está mandando de su unción sobre nosotros. Dice la Biblia en Isaías que cuando el Espíritu se derrame sobre ustedes, cuando el Espíritu Santo se derrame sobre ustedes, mi pueblo habitará en un albergue de paz, en una mansión segura y en un hogar de reposo, restaurado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está sobre mí. El Espíritu Santo está, ahora la unción está. ¿Le da gloria a Dios? Entonces mire qué unidad familiar, hermano, qué restauración más linda. Bueno, yo tengo mucho que hablar acá, pero por favor yo quisiera, hermano, vuelve. Sí, de lo que
decía, apóstol, la importancia de los principios, ¿verdad? Cómo es que, dice, Él volverá a volver a los padres hacia los hijos. Cuando un padre reconoce su pecado, se humilla primeramente delante de Dios y sabe, digamos, las consecuencias de su desobediencia y que también de alguna manera ha afectado a sus hijos, pero cuando él le pide perdón a sus hijos, fíjese que es impresionante, porque automáticamente los hijos también se vuelven hacia los padres. Entonces yo creo que esta palabra, hermanos, nos ha venido a abrir los ojos, ¿verdad? Ha llegado una luz y posiblemente ahorita que regreses a casa vas a empezar a ver el desorden, ¿verdad?, que de alguna manera ha habido. Ahora el punto aquí es, debemos de comprender esto, que esto no es por nuestras propias fuerzas. Y por eso hay de alguna manera, como dice la palabra, ¿va?, que vamos siendo restaurados como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Entonces eso significa, hermanos, que los cambios que van a surgir o que surgen en las cabezas de hogar, en los padres, automáticamente los padres van viendo ese cambio y ellos automáticamente comienzan a ver y a tomar ese cambio en sus vidas también, porque los confronta. Porque, hermano, la vida de un hombre santo confronta. Solamente con ver, solamente con, ¿verdad?, platicar, uno es confrontado y uno dice, necesito también cambiar, necesito también restaurar. Y yo estaba poniéndome a pensar, porque en Isaías capítulo 61, ¿verdad?, el Señor dice lo que vino a hacer, pero también se encuentra en Lucas capítulo 4. Y es impresionante que vino a restaurar los escombros de muchas generaciones. Y yo sé, amado, que cada país ha de alguna manera tenido algo, ¿verdad?, que ha venido afectando. Pero yo quiero decirles algo, hermano, en su corazón. Dios permitió, o Dios sabe el propósito por la cual Dios te envió a esta nación. Dios te envió como un propósito, como una lumbrera, como una antorcha, y tú eres luz en medio de las tinieblas. Porque muchas veces uno quiere que nuestro entorno cambie, pero si no hay cambios en nosotros. Y fíjese que yo he estado viendo, porque el Señor en su misericordia nos ha permitido venir desde algunos años, y he empezado a ver, hermano, cómo Dios ha venido cambiando y cómo Dios ha venido transformando. Y yo sé que con la visita apostólica de esta vez algo se rompió, algo sucedió en el mundo espiritual, y vienen cambios extraordinarios, hermano, para esta nación, para tu vida y para las familias. Y yo te felicito porque tú viniste a recibir aquí para ti. Primeramente, la palabra ha sido para nosotros. Cambios en nosotros. Cuando hay cambios en nosotros, lo va a haber también en todo nuestro entorno. Gracias. Gracias por el privilegio. Rapidito, allá en Hebreos capítulo 12, versículo 14, es un pasaje muy conocido y nos habla de buscar la paz con todos sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una de las cosas que yo acostumbro a recordarles a la iglesia es que cuando Dios pensó en nosotros como padres de familia, pensó en nuestros hijos, pensó en nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te escogió a ti, es porque pensó en tus hijos también. Y este versículo lo podemos aplicar inclusive en nuestra vida personal, en nuestra integridad, como también podríamos predicarlo en la iglesia, para los servidores, para todos. Pero aplicado en el escenario familia, lo que hablaba el apóstol Juanito, ¿verdad? Al final Elcana y Ana se tuvieron que reconciliar y tener un momento de paz, ¿verdad? Y ahora esa paz, pienso yo que como padres de familia tenemos que pedirle al Señor que esa paz esté con nosotros, con nuestros hijos, y la santidad, que es importante para poder ver al Señor. Amén. Amén.
Hay una profecía, cuando yo escuchaba a nuestro apóstol hablar acerca del libro de Ageo capítulo 2 versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y cuando se habla de casa, también podríamos aplicarlo, esa palabra casa es bayit, y esa casa quiere decir familia. Y este pasaje de Ageo está en el contexto sobre la restauración de Israel, ¿verdad? De la salida de Babilonia, el cautiverio de Babilonia. Y esta profecía, ciertamente pues se la dieron al pueblo, pero nos alcanza a nosotros. Hay profecías que se cumplen en varias facetas. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Podría decirlo, y aquí están los pastores del apóstol que me podría corregir. Yo creo que si nosotros hacemos uso de esta palabra y por fe, podríamos decir las familias de este tiempo serán prósperas por la restauración, y la gloria de las familias de este tiempo será mayor a las familias que nos antecedieron. Yo no sé si usted lo recibe, porque somos las familias que estamos esperando al Señor, ¿verdad? Entonces se nos explicó que esta profecía estaba basada, o el cumplimiento de esta profecía se iba a dar cuando Jesús iba a entrar en el templo y lo limpió, ¿verdad? Cuando Él entra al templo y lo limpia, se estaba cumpliendo esta profecía. Entonces aquí el Señor está diciendo: daré paz, daré paz. Necesitamos que haya paz en nuestras casas. Amén. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahí se cumple, pero cuando entra el Señor a limpiar el templo, se cumple la paz y la santidad para poder ver la gloria del Señor. Amén. Y entonces vemos entonces que en ese templo donde entró el Señor, la preparación del camino del Señor fue Juan el Bautista, en el cual fluía la unción del profeta Elías. Y qué tremendo, porque en esa casa donde había un fluir profético, en Lucas 1:67, Zacarías, un papá lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo. Lucas 1:15, Elizabeth llena del Espíritu Santo, y el vientre, el fruto, lleno del Espíritu Santo. Como decía el apóstol Juanito, es necesario que como familias busquemos todos, y primeramente los padres, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mire, yo creo que aquí podríamos, mire, yo me imagino la iglesia al principio, ¿verdad? Que no sabía qué apóstol iba a predicar: el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Tomás. Eran tantos apóstoles, y yo imagino que en este tiempo podría ser igual, que podríamos tener acá a todos los apóstoles del ministerio predicándonos. Pero si nos pasa lo que dice en el libro de Juan, capítulo 8, verso 33, el Señor hablándole a los fariseos, les dice, ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces, una de las cosas que debemos de saber nosotros primero para poder ser restaurados en nuestra casa es de que necesitamos esa restauración. Porque yo leí una vez en una revista que decía: todos sabemos educar al hijo del vecino. Te pregunto por tus hijos, tú me vas a decir que tus hijos son los mejores. No, a los ojos de nosotros así son. Pero hay que ir a preguntar al lugar donde estudian, hay que ir a preguntar dónde se mueven, cómo son ellos. Entonces, una de las cosas que debemos de tener todos es saber que realmente necesitamos esa restauración. Porque si solo decimos, no, el que necesita la restauración es el pastor con su familia, pero no nos vemos nosotros. No, los que necesitan restauración son los de la iglesia del hermano Eric, porque nosotros como iglesia estamos bien mal. Porque me llamaba la atención eso, porque debemos de reconocer nuestra condición, lo que tú decías, apóstol Juanito, de
así como Ana se autodiagnosticó. Por eso los seres vivientes tienen ojos por fuera y ojos por dentro. Tenemos que pedirle al Señor que nos abra los ojos internos para que nosotros miremos las faltas que tenemos. El apóstol Juanito decía que debemos de renunciar a las herencias, pero siempre las andamos arrastrando, ¿verdad? Porque nos gusta nuestro apellido, porque usted no sabe quién soy yo, ¿sí? No sé realmente quién es usted. Pero mire, en Jeremías, con esto concluyo, Jeremías 15:19 dice: entonces dijo así el Señor, si vuelves, esa palabra vuelves es chu, es retornar. Si retornas, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que devuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Pero me interesa es de que primero los padres deben devolverse a Dios. Porque de nada serviría que yo me vuelva a mi hijo si yo no me vuelvo primero a mi padre. Entonces, como consecuencia, yo me voy a poder volver hacia mis hijos, y entonces el Espíritu Santo va a venir, y el espíritu de Elías, que ya está en mover de nosotros, va a hacer volver el corazón, dice, de los rebeldes, o sea, hablando de los hijos, hacia los justos, hablando de los padres. Entonces, amados hermanos, creo que debemos de anhelar la restauración, pero debemos de ser conscientes que la necesitamos. Porque si no, no vamos a poder vivir esta hermosura, esa profecía que Dios ha traído para nosotros. Sigamos, y ahí yo sé que viene el tiempo de las preguntas, pero avancemos un poquitito más. Ahí están tocando cosas muy lindas y muy maravillosas. Eso es lo lindo de estos foros, hermano, aquí que vamos alimentando. Entonces, Ramirito tocaba algo bien importante. Y decían nosotros acá que tenemos que reconocer, mire hermano, cuando yo veo el ataque en el huerto del Edén, porque Dios es un Dios de familia, ¿va? Lo primero que Dios edificó fue familia, y por eso el apóstol Pablo decía, ¿cómo dice el pasaje de Efesios? Por esta causa doblo mis rodillas, de donde recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Entonces la familia no inició aquí en la tierra, la familia inició en el cielo. Dios tomó un modelo y lo metió acá. Vaya, fíjese pues. Entonces ahora viene el ataque en la familia, hermano, y mire pues, vienen los ataques a la casa, y siempre queremos buscar un responsable, siempre queremos buscar a alguien y echarle la culpa a alguien. Mire qué pasó, vino Dios y lo mencionó Ramirito Dilloy: hombre, ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó? ¿Dónde estás y quién te enseñó? Tuve miedo, pero ¿quién te enseñó? Entonces viene y empezó a buscar un responsable. La mujer que me diste. ¿Qué pasó, mujer? La serpiente. ¿Qué pasó, serpiente? El diablo. ¿Y qué pasó, diablo? ¿A quién le echaría la culpa? La iniquidad. ¿Y qué pasó, maldad? Y entonces todos empezaron a buscar un responsable. Entonces no, mire qué lindo, hermano, es que nosotros verdaderamente seamos conscientes, nos examinemos. Y yo quiero mire, yo quiero pedir cambios, pero primero tengo que cambiar yo. Primero tengo que cambiar yo antes de demandar un cambio. Yo quiero que mi esposa cambie, mis hijos cambien, yo voy a poner el ejemplo, yo voy a cambiar. Yo ya no quiero buscar un responsable. Eso es tener una buena identidad. Ahora, hay salmos que nos anunciaron, hay salmos, hermano, ¿cuántos salmos son, hermano, que nos hablan de ascenso gradual? O sea que, hermano, mire, la escalinata de Salomón, que mientras iban subiendo, hermano, ellos ahí iban alabando, glorificando, pero cada salmo, hermano, que nos habla de un ascenso gradual, habla de cosas extraordinarias. Y este Salmo 127 nos habla de, hermano, de la edificación de la casa. Y dice, ascenso gradual de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces ahora, ¿cómo edificó Dios la casa?
Yo quiero edificar mi casa, muchachitos lindos, preciosos, jóvenes que están acá. Porque hermano, ahora solo me dio unos pelitos por acá y todo. Yo ya quiero mujer, yo ya quiero mujer. Llegan donde uno, no, pero mira, por favor, ¿cómo la vas a sostener? Ya te estás haciendo responsable, estás trabajando. No, hermano, mire, cuando uno se ama con dos, hermano, cuando uno se ama con uno que coma, hermano, basta. ¿Cómo? Con dos que se quieren con uno que coma, basta. ¿Y qué? ¿Cómo la vas a dejar con hambre entonces? Vaya, entonces vienen, no. Entonces, ¿cómo se va a edificar una casa? ¿Cómo edificó Dios la casa? El Señor, como, déjeme decirle, como edificador, ¿qué fue lo primero que hizo? Creó la sabiduría y la puso como arquitecto. Él empezó a edificar y la puso. Entonces nosotros tenemos que ver cómo edificó Dios la casa. Entonces, si la edificó con sabiduría, yo tengo que aprender a edificar, porque la palabra edificar del hebreo 11:29 es baná, y esa palabra baná quiere decir edificador, tener un hijo, labrar, maestro, prosperar y restaurar. Mire todo lo que encierra la palabra edificar: edificador, tener un hijo, labrar. ¿Qué hicieron primero con Adán? Ponerlo a labrar la tierra y a cuidarla, y no la cuidó. Labró la tierra, pero no cuidó. Mire, se metió a la serpiente. Entonces vaya. Entonces prosperar y restaurar. Ahora, yo tengo que edificar. Si dice Dios que edificó con sabiduría, entonces ahora yo tengo que edificar mi casa con sabiduría. Entonces ahora viene Mateo 7, 24, 25 y habla, y Dios compara a un hombre sabio. Pero ¿cómo dice un hombre sabio que sabe edificar? Es aquel hombre que pone en práctica lo que oye, tiene una buena perspectiva de oír. Es, hermano, un buen receptor. Mire, él está oyendo muy bien y dice que, hermano, pone en práctica la palabra que está escuchando. Entonces dice: voy a edificar sobre la roca. Edifica sobre la roca. Vienen enemigos atmosféricos, vinieron las tormentas, potestades, vinieron vientos, espíritus, y vinieron correntadas, hermano amado, corrientes mundanas. Golpearon esa casa, pero no se cayó. ¿Qué la protegió? La sabiduría. La sabiduría. Entonces dice la Biblia que la sabiduría protege como la plata protege. Pero la sabiduría tiene dos lados. El hombre sabio edifica su casa y la mujer sabia edifica la casa. Los dos edifican. Entonces vienen los enemigos atmosféricos, ¿no? ¿Qué destruye una casa? La necedad. Entonces la sabiduría protege. Amén. Ya empiezan las preguntas por el tiempo. Gloria a Dios. Hermanos, entraron preguntas de todo, pero escogí solo las de la familia para comenzar. ¿Verdad? Sí, paso con la familia. Son bastantes que tenemos. Directamente al apóstol dice... Apóstol Juan Castillo, ¿cómo podemos convencer a nuestras familias a que verdaderamente vayan a los pies de Cristo? Sí. Convencerla no va a poder. No va a poder. Porque el que convence es el Espíritu Santo. ¿Da gloria a Dios? Entonces usted no, al contrario, lo que va a hacer es que las va a lastimar, se las va a llevar a la fuerza, y en lugar de hacer de bendición y que ellos vayan, van a venir, pero por puro compromiso, que van a estar molestos y todo. No. Entonces, ¿sabe qué? Lo que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas, pedirle al Espíritu Santo. Ya le dije que nos dé los elementos, hermano, lo que decía Ramirito, ser yo, buscar yo primero para que venga la restauración. Mire, hermano, usted es una puerta dimensional. Por usted entra mucha bendición, por usted pueden entrar cosas malas. Entonces, si nosotros buscamos a Dios, si yo empiezo a buscar, a doblar mis rodillas y a pedirle al Señor, cuando usted sienta, mire hermano, le puedo dar un pequeño testimonio rapidito. Fíjese pues, el primero que aceptó en mi casa fui yo, por un percance tremendo que pasó. Entonces el primero que fui a buscar fui yo no le quise decir a mi esposa.
Mi esposa, usted sabe que ella era taca, lo que decían mucho. Yo nací católico, apostólico, romano. ¿Qué? Entonces mi esposa sí era. Yo nunca le dije nada a ella. Ella empezó a ver el cambio en mí. Entonces cuando llegaron los del equipo al que yo jugaba, me dijeron, bueno, estábamos de feriado. Me dijeron, mire, ahora traemos el cuadro, su chequecito para que nos firme, porque nos vamos a jugar solo con nacionales. Entonces vine yo, les dije, no, yo ya no voy a jugar. Yo renuncio al fútbol. ¿Qué? ¿Vas a renunciar? Vos, y quitaron el cheque, lo rompieron, me tiraron otra cantidad más. Aquí está. No, yo ya no voy a jugar. ¿A qué equipo te vas a ir? No me voy a ir a ningún equipo. Yo ya no voy a jugar. Hermanos, se molestaron y todo, pero mi esposa estaba viendo. Mi esposa estaba viendo. Entonces vino ella y me dijo, ¿por qué no? No, ya no voy a jugar. ¿A dónde estás siguiendo? Me dijo. A ningún lado. Bien, vos estás siguiendo a algún lado, me dijo. ¿Por qué? Porque hemos visto un cambio. Estás más con nosotros, estás más aquí, nos estás dedicando más tiempo. ¿A dónde estás yendo? A ningún lado. ¿A dónde estás yendo? La verdad es decirte que estoy yendo a la iglesia, pero no estoy yendo a una iglesia católica. Estoy yendo a una iglesia cristiana. Acepté al Señor. Yo quiero, me dijo. Pero vas a tener problemas con tus papás. Yo quiero, porque los papás, hermano, yo quiero. ¿Segura? Pues mañana nos vamos. Y fuimos a la iglesia y aceptó. Pero ella vio el cambio. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está. Una lámpara no se pone debajo de una mesa, sino se pone encima de la mesa para que alumbre a los de su casa. Entonces, así vas a hacer que tu familia entre con amor, por favor. Sí, creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Excelente. Esta dice, si estoy en unión de hecho con mi pareja varón y él no se quiere casar conmigo, ¿puedo tomar la Santa Cena y puedo tener privilegios en la iglesia? ¿Puede una persona profetizar estando en fornicación? Mira, ya hablemos de profetizar, ahí sí, con todo el respeto. No, mira, te voy a aceptar alguna cosita ahí. Estoy en unión libre, ¿puedo tomar Santa Cena? Yo diría que sí la puede tomar y la necesita. La necesita que la tome. Yo sé que el Señor la va a ministrar, incluso si el otro, pues ahí lo van a arreglar. Pero ya con lo otro que estoy en fornicación, sí, yo sé que también usaron una burra, pero con todo el respeto, yo ahí diría, yo no sé qué dicen ustedes, pero tal menos diría que no. No, porque está en pecado. Está en pecado, y acordate que con todo el respeto, el Espíritu Santo se va a mover donde verdaderamente hay santidad. El Espíritu Santo se va a manifestar donde verdaderamente hay pureza. Porque si no, con todo el respeto, ¿qué se puede meter ahí? Porque hay una puerta. Entonces se va a meter un espíritu pitón ahí, que cuando diga, y se puede, y puede decir la verdad como la pitonisa, pero mira por dónde vino. Ahí sí diría yo que no, ahí sí. Y otra cosa, que también le aconsejaría yo que platiquen, que se pongan en orden, porque Dios es un Dios de orden. ¿Sabes qué va a pasar ahí? Que se van a resultar separando, se les va a meter el diablo por todos lados, porque están en desorden. Entonces que se ordenen, que no busquen un patrimonio, sino un matrimonio. Amén. ¿Qué peligros espirituales acarrea que la autoridad, cabeza de hogar, esté alejado del Señor? Peligros espirituales. Hay algo lindo ahí. Bueno, me imagino que la que mandó esa pregunta es una hermanita que está aquí. Ella está aquí. Y ella me está dando a entender que el esposo no está aquí. Pero ustedes tienen dos fuerzas tremendas, hermanas. Hermana que mandó esa pregunta, le quiero decir esto. Tiene una fuerza en el vientre, también para todas las hermanas, tienen una fuerza en el vientre ustedes, porque a ustedes se les deposita una semillita, hermana, micro semilla, y mire, le dan vida. Tienen otra fuerza santificadora.
Si el esposo te está dejando venir y no quiere, hermano, perdona, tú vas a santificarlo y a tus hijos también. Entonces, ¿qué tienes que hacer, mamita linda? Intercede, ora. Por favor, por eso a veces no resucitan los Lázaros, porque no hay Mariitas que lloren, hombre. Hay que clamarle al Señor, hay que buscar para que venga tu varoncito. Entonces, yo sé que el Señor te va a guardar y va a guardar. Si estás viniendo a la casa, guardará tu casa. Al menos que él esté un poquito desordenadito, pues cubrir tu casa. El Señor te da también una estafeta sacerdotal a ti. Amén. ¿Qué se puede o debe de hacer el comportamiento de una familia en Cristo cuando hay una familia disfuncional? Es decir, donde no está la mamá o papá biológico. No entender que como si los hijos están separaditos, ¿no? O sea, lo que entiendo la pregunta pareciera que como si los hijos están buscando, pero no está la mamá ni papá biológicos. Como si una persona ha tomado la responsabilidad, pero no está la mamá ni. Sí, pues bueno, pues yo creo que, por ejemplo, ¿verdad? El que está perseverando y está en la luz, pues definitivamente tiene la luz y tiene la forma para poder guiar a sus hijos, ¿va? Y en este caso, pues, si no está la mamá, perdón, si no está el papá, está la mamá, no puede dejar la mamá dejar caer su casa. Y lo que el apóstol decía, va, con respecto a Timoteo, ¿verdad? Tuvo la influencia de su abuela y de su madre. Y mire, un siervo de Dios, ¿verdad? Entonces, amén. Aquí hace una pregunta de qué debemos de hacer los hermanos que recibimos doctrina básica y luego el pastor deja toda la doctrina. Muchas familias se desaniman, nos ha pasado 3 veces. Qué tremendas las ovejitas, va, hermano. Son tremendas las ovejitas. Nos agarran aquí para mandar. No, hombre, mire, sí, también tenemos que ver esa pregunta y tener que decirle al pastor que sea responsable. Que si va a dar la doctrina, que la mantenga. Que por favor, mire, no seamos un poquito irresponsables. Empecemos empecemos algo y terminemos, porque así es como nosotros empezamos a abrirle puertas, hermano. Déjeme decirle también al enemigo para que nos estorbe a nosotros nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Yo, con todo el respeto, perdóneme, pastor, discúlpeme, como sé que vino esto sí, pero yo necesito que seamos maduros y responsables. La inmadurez a eso nos lleva a empezar una cosa y no terminarla. Entonces tenemos que empezar lo que empezamos. Mire, si algo es clave, por ejemplo, yo aprendí mucho de su apóstol, del hermano Germán. Platicaba con el hermano Germán. Vos, le decía yo un día, vos y el éxito hay en Honduras, hombre. Entonces, la palabra, pero el orden. El orden. La palabra, el orden, hermano amado. La organización. Eso es clave. Entonces, si empezamos nosotros, hermano, por favor, terminemos y organicemos bien, porque la doctrina básica es muy indispensable para sacar y evidenciar todos los dones y talentos que hay dentro de la iglesia. Pero si dejamos tirados, va a pasar esto, que se desmoralice. Mejor me voy. Porque hay hermanos. Espérame, yo creo que tenemos que ver la otra punta del lazo, ¿verdad? Si yo vengo y tengo problemas, renunciamos a eso, ¿verdad? Tengo problemas con el hermano Bosbelí, tengo problemas con el apóstol Juanito, tengo problemas con el pastor Rubén. Puede ser que no sean ellos los del problema, soy yo. Entonces hay que ver también esa parte, porque puede ser que yo voy a una iglesia y quiero que el pastor haga lo que yo quiera. Y como no lo hizo, me voy a otra. Y vuelve a hacer lo mismo. Y excusas siempre van a haber, ¿verdad? Yo creo que en el fondo tal vez no es tanto la doctrina, porque doctrina es forma de vida.
Entonces tendríamos que ver también esa otra parte, que no podemos dar una opinión así certera, ¿verdad? Porque se puede dar también esa parte en donde es el equilibrio, ¿verdad? Sí, ahí tiene razón, Sabito. Tiene razón, pero cuando me dijo familias, por eso ve que yo di ese consejo. Si me hubiera hecho familia, entonces le digo yo, ahí sí. Pero por eso fue que di el consejo. Sigamos. Porque hay hermanos que no maduran. ¿De quién es la culpa? No le vamos a echar la culpa al pastor, ¿va, hermano? No le vamos a echar. Mire, aquí hay mire, esa pregunta es muy buena. Esa pregunta es muy buena. Si no madura y no da fruto, nunca se va a dar a conocer qué tipo de don y talento tiene, qué árbol es. Si él no madura, es un peligro que no dé fruto. Si nosotros no damos fruto, corremos el riesgo de ser cortados. Lo dice Juan 15. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que no dé fruto es cortado. Pero si no madura, él tiene problemas, Tiene problemas, y aquí, con todo el respeto, no es culpa del pastor. Es él el que tiene problemas. Él es el que tiene problemas. Tiene mucho conflicto, algo lo está deteniendo. Él está atado, algo lo está deteniendo, y por eso no puede subir y no madura. No está recibiendo la palabra, no está recibiendo la doctrina. Imagínense, dice, ¿qué nos da a nosotros? ¿Qué nos dice a nosotros de la parábola del sembrador? Que está junto al camino. Cae la semilla y ya en el corazón, pero se la llevan, dice aves, estamos hablando de entes espirituales, se la llevan. Entonces se llevan toda la información, se llevan la bendición. ¿Cómo va a madurar? Amén. Bye. Apóstol Juanito, Dios lo bendiga. Actualmente está muy arraigada la doctrina del líder, del liderazgo, para designar a los hermanos en un cierto nivel de autoridad. ¿Es válido ese perfil? Porque han dejado abandonado la doctrina del sacerdocio. Sí, yo no utilizaría mucho, ayer no utilizaría mucho la palabra líder, porque la palabra líder es como que uno les da el derecho, la autoridad y que os hagan. No. Mejor sí usamos la palabra sacerdocio. Para mí sería mejor el sacerdocio y cambiar líder, porque yo líder veo ya, déjeme decirle, una persona que por favor ya se va a levantar sobre todo, y aquí se le da autoridad de todo, y aquí allá, y ahora sobreponerse sobre todo. No, mejor utilizaría la palabra sacerdocio. Uso de chalina, el velo, digamos, ¿verdad? Ajá. Uso de chalina es de la ley del Viejo Testamento. ¿Cuál es la base para usarlo? No, hombre, ni eso no es del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento. Mira, esa es una orden. Miren, las hermanitas tienen que entender, hermano. Miren, nosotros venimos estamos en un país donde, hermano, déjame decirle, oír esto es cosa seria. Nosotros acabamos de recibir una iglesia donde el pastor me dijo, yo necesito que vaya a dar va a dar ese tema sobre el velo. Le dije, me vas a meter a líos, pero ni modo, porque te correspondría a ti. Le dije, pero voy a ir, no te preocupes, voy a ir. Entonces tenía el mujererío enfrente ahí, hermano. Y mire, de veras, no le estoy mintiendo delante de la presencia de Dios. Aquí estoy, lo que pasó esa noche, hermano, lo que pasó ese día. Estábamos así, mire, un día tan lindo, sin lluvia y sin nada. Pero primero le voy a contar, les voy a hablar sobre el velo. Esto, déjeme decirle, es asunto verdaderamente de mucha revelación, pero de revelación de parte del Señor, porque tienen que entender las hermanas, por favor, que las potestades que han caído han sido femeninas. Entonces toman el velo, como quien dice, póngase el velo porque así te va a sujetar a usted a su marido. Por ese bandido yo no me voy a poner nada. Y aquí allá, no piensan que es por el marido. Y no es por el marido, es por asunto del movimiento angelical
porque todas las potestades que han caído han sido femeninas. Cuando una mujer se está cubriendo, le está lanzando un mensaje a los ángeles caídos: yo no voy a ser una insujeta ni una rebelde como fue allá. Vaya, yo reconozco autoridad. Yo reconozco autoridad. Entonces estaban así, mire, estaban a la defensiva. Cuando yo empecé a tocar esto, hermano, porque el apóstol Pablo en su humildad todavía dice: júzguenlo ustedes, después de haber dicho él todo. Entonces yo les dije, miren, les dije, cuando les hablé asuntos de potestades y tremendas, hermano, no nos tiran un rayo sobre la pantalla y ¡pah! Hermano, quemó la pantalla, entró el rayo. Cuando yo estaba tocando sobre las potestades y especialmente quetzabélicas, hermano, mire que se quedaron quietas. De veras, hermano, se quedaron quietas porque les expliqué. Porque miran el velo y ya lo primero que piensan es en el marido. No, es asunto del mundo espiritual. Mire, es mucho lo que hay que hablar del velo, pero solo así le tiro rápido por el tiempo. Es asunto del mundo espiritual. ¿Va? Y le doy testimonios todavía. Se nos endemonió una hermana, y el hermano no se iba el demonio ni de aquí por allá. Entonces yo estaba observando desde arriba, desde el púlpito, porque fue un servicio de liberación. Entonces llamé a mi esposa: vení para acá, mamita, decirle a la hermanita servidora que solo le ponga su velito, le ponga el velo encima. Le puso el velo encima y se fue el espíritu inmundo, se fue el demonio, fue liberado. Es impresionante eso. Bye. En cuanto a la profecía, hay un modelo a seguir que todos empiezan: así dice el Señor. Todo tiene que ser así, igual en las iglesias. No, papito, ahí nos hablaron hoy sobre la inspiración. Nos hablaron sobre la inspiración. El Espíritu Santo Jabalman nos va a meter a un molde. El Espíritu Santo, no. De veras, no, esto no es así. No es un patrón así. Necesitamos la inspiración. Ya el Espíritu Santo nos va a usar a nosotros. Y no hay necesidad a veces ni de... No. Va a venir, solo va a llegar: mira, hermano, tengo una palabra para usted, así dice el Señor, y se acabó. Aún el que la recibe también. A veces, hermano, tengo una palabra para usted. Ni oyó lo que le dijeron. No, hay que discernirlas, hay que pedir, hay que ver, hay que poner atención y hay que hablar claro. Porque Dios habla claro. Entonces no necesitamos un patrón, no metamos a un molde. ¿Tiene alguna diferencia entre... Perdón, solo tal vez para una aportación. También, porque tú decías, si alguien llega y le va a dar una palabra, yo creo que si tú estás en tu iglesia y llega un hermano de tu iglesia a darte una palabra, si me la vas a dar, que sea enfrente de mi pastor. No, entonces te la doy después. Entonces no es así. Amén. Guardémonos de eso. Aún por teléfono. Espérate, voy a hacer una llamada tripartita, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? No me acuerdo, pero para que voy a llamar también al pastor para que también él oiga. Amén. Si no, le van a decir: así es el Señor, ¿verdad? Eres mi mujer, y si no le gusta el otro. ¿Tiene alguna diferencia entre ser profeta y tener el don profético? ¿Y la unción profética es diferente a los anteriores? Sí, tiene una gran diferencia. El llamado lo hace Dios. El llamado lo hace el Señor preexistencialmente. Lo da a conocer el Hijo, y el Espíritu Santo da el don. Eso lo tenemos que saber nosotros. Entonces, no porque estén profetizando, profeta, no. En lugar, con todo el respeto, tiene que crecer a la sombra, tiene que dar frutos si verdaderamente fue llamado preexistencialmente, no porque profetice muy bonito y todo eso. No, eso lo sabemos nosotros, lo hemos entendido muy bien, lo sabemos, lo hemos enseñado muy bien. No todo el que profetiza. Una cosa es el ministerio, otra cosa es el don, ¿verdad? Y ya sabemos que los llamados los hace el Señor preexistencialmente. Un ministerio solo se reconoce.
pero se evidencia. Por eso necesitamos la sombra, y por eso necesitamos los frutos. Hay que dar fruto para ver qué tipo de árbol es. Porque si no da fruto, nunca se va a saber. Imagínense, está el arbolote ahí, pero sin frutos. ¿Sabe qué será? Pero si usted ve los mangotes ahí, este es de manga, este es de mango, este es de durazno, aquí allá, ya evidenció. Entonces sabemos de qué clase. Por eso es que es peligro que no demos fruto. Si la profecía o palabra profética se le puede dar al paso en todo lugar. ¿Cómo así? No. Ya oyeron lo que dijo Ramito, es bien importante, y eso es muy importante. De que vengan y no, fíjese que yo, por lo menos ahí estamos, ahí está el hermano. Yo tengo una palabra para ti, hermano, él me la da, anda, hace. No. Yo le he tenido que decir a veces, y le he tenido que decir, no es el momento. No es el momento. No, yo te aviso cuándo. Sí. ¿Puedo aportar algo ahí? Lo que escuché que habla de profecía y palabra profética. Y nuestro apóstol nos ha recalcado mucho que la palabra profética más segura es la Biblia. La palabra profética más segura es la Biblia. Y palabra de profecía es el don carisma que da el Espíritu. Tanto como el profeta, la palabra profética y la profecía tienen que tener la base bíblica. Solo para hacer esa aclaración ahí. Perdón, a veces pastores también, como la iglesia de fulanito tiene profeta, yo también necesito tener profeta. Y entonces ellos mismos nombran profetas a alguien dentro de su iglesia. Y primero debe de ser a la cobertura. En este caso su pastor tendría que consultármelo a mí como delegado y yo consultárselo al apóstol y decirle, mira, hay estos frutos, hay esto y todo. Y entonces en un presbiterio se dirá sí o no, ¿verdad? Y usted también no le llame profeta a cualquiera, ¿verdad? A decir cualquiera quiere decir que a cualquiera que profetiza, ¿verdad? No estoy denigrando a nadie por esa palabra. ¿Puede un hermano que anda en adulterio y fornicación ser usado en la profecía? No, papito, mira, de veras, mire, yo no quiero ser radical, que Dios me libre de ser radical. Yo sé que Dios, dentro de su soberana misericordia, pero que se restaure primero, hombre, que se restaure primero. Si está en adulterio, ¿cómo va a pensar que Dios lo use? Yo entiendo que Dios usa una burra, pero la burra no está en adulterio. Con todo respeto, yo no vi a la burra que está en adulterio. Va, entonces, no. Perdone con todo el respeto, pero si está en adulterio dos mujeres y nosotros le decimos, bueno, hermanos, la verdad es que queremos ser un poquito abiertos, yo diría, ay, hermano, cualquiera va a estar. No. Perdone con todo el respeto. No podemos llamar bueno a lo que Dios sabe que odia. No. Él tiene que arreglarse. Sabe que está en adulterio, tiene que arreglarse. Se está afectando, papito, se está afectando el que está en adulterio. Ya dije yo hoy en la mañana, ya le dije, hermano, el pan comido en lo secreto es sabroso, pero los invitados surgen de las profundidades de las tinieblas. Entonces se va a destruir su economía, se va a enfermar, todo le va a estar saliendo mal. ¿Por qué? Porque ya abrió puertas infernales. Entonces no, que se arregle el hermanito lindo. Va, pues. ¿Qué pasa con esa gente que es líder y va con los brujos? No me venga diciendo que va a profetizar, porque entonces ya sabemos qué es lo que va a decir. Ya sabemos que un espíritu pitón se va a meter ahí. Pero ¿qué va a ir a hacer? Solo a exponerse nada más. A exponerse va. ¿Cómo va a ir a consultar con un brujo? Imagínense. Entonces no. Aquí lo que yo sí tal vez, perdonen, que le diría mejor que busque experiencias con el Señor y que se convierta. Pues que ¿para qué va a estar buscando un brujo? ¿Para qué? Si mí todo lo que tenemos nosotros, todo el arsenal que tenemos. Mire, yo creo que muchas veces cometemos el error y nos escudamos en decir, no me quiero meter en problemas. Si usted sabe de alguien de su iglesia que se está yendo a meter a un brujo, dígaselo al pastor.
pero no le mande un mensaje de WhatsApp, ¿verdad? No, usted háblele y dígale, mira, yo voy a estar enfrente de él porque yo lo vi y yo sé. Porque puede ser que él esté ministrando a su grupo y eso mismo le esté ministrando a los que él está cubriendo. Entonces, no se trata nada más, yo sé. Si usted sabe, porque si no a usted también le van a pedir cuentas, porque usted no habló de lo que usted sabía. En ese momento usted fue un atalaya que no avisó el mal que había. ¿Qué debo de hacer para tener la unidad en mi espíritu, alma y cuerpo? Sí, yo ya le dije, conocer al Dios de paz, conocer al Dios de paz, y el Dios de paz os santifique espíritu, alma y cuerpo. Entonces ahí va a tener una unidad interna, una unidad integral, y él va a buscar la unidad, va a fomentar la unidad. Ya les dije, va a ser una persona íntegra, porque la palabra integridad viene de la palabra integrado. Entonces, si a mí me integran, hermano, por dentro, yo voy a buscar la integridad, la santidad, la pureza y la unidad. ¿Cómo se activa el don que me fue dado? Ya le dije, hemos estado hablando bastante ahorita. El dar fruto, el que busque la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a evidenciar todo el tipo de don que nosotros tenemos. Tenemos tanto. Mire, nosotros salimos con un arsenal de parte de Dios. Dios a nosotros no nos mandó, hermano, déjeme decirle, sin nada. Traemos tanta información que el Señor puso en nosotros. Entonces yo necesito la llenura del Espíritu Santo. Yo necesito la conexión con el Espíritu Santo. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Necesito conectarme con el Espíritu Santo y vamos a evidenciar, porque ¿quién adornó a Rebeca? ¿Quién la adornó? Eleazar, que es figura del Espíritu Santo. Entonces vamos a evidenciar, oh, wow, qué don, qué talento el que tengo. Vamos a dejar aquellas palabras que yo no sé ni quién soy, hermano, no sé ni para qué el Señor, no sé cuál es el propósito de Dios, no sabe el propósito de Dios. El Espíritu Santo, hermano, la llenura nos da la agenda. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me envió, y le dieron la agenda. Entonces el Espíritu Santo a mí me trae la agenda. Sé qué voy a hacer. A nosotros el hermano Sergito, que Dios lo bendiga, nos dio, dice, mira, te vas para Costa Rica. Solo me dio mi boleto de ida, no me dio de regreso. Y literalmente, solo de ida me lo dio. Vaya, y ahora me entregan un país. Me entregan un país, ¿y ahora qué hago yo aquí? ¿Qué voy a hacer? A conectarme con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo me empezó a dar las directrices de lo que yo tenía que hacer acá. El Espíritu Santo me guió, ya me dio la agenda. Entonces, ¿qué don tienes? ¿Qué talento tienes? ¿Qué gracia Dios te ha dado? Imagínense, yo nunca me había dado cuenta. Hermano, yo tocaba la puerta y la desentonaba, y me di cuenta que tenía habilidad para tocar. Yo no sabía, yo el único instrumento que conocí fue la pelota. Pero de ahí me di cuenta que podía tocar piano ya viejo, hermano, y podía tocar una guitarra. Y ahora miren mis hijos, tengo una hija que si las piedras dan notas, a las piedras le sacan notas. Toca todo tipo de instrumento, toca todo tipo de instrumento. Yo le digo, ¿y esta? ¿Por qué? Porque mire, entonces se evidencia. Vaya. En la parábola del siervo malo, Mateo 34 termina diciendo, entonces el Señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Las personas que no serán salvas irán entonces al infierno. Está confundido. Sí, pero las personas que no son salvas, sí, claro. Va, una más. Tenía como 4, pero solo una le hice ahí. Bendiciones, pastores. Si hay hermanos en la iglesia que andan haciendo videos en las redes sociales y van retomando su servicio. No, bueno, no quiso decir, pero sí voy a aprovechar yo a agarrar esa pregunta. Hermanos, nuestro apóstol, yo acabo de tocar un tema en Costa Rica.
haters. Los famosos haters. Por favor, mire, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo ese tipo de persona? Engañando, oponiéndose a la verdad. Tenga cuidado qué va a subir a las redes sociales. No se vaya a poner usted en un opositor hacia la verdad. Como decía Ramirito, no mande las cosas si quiere decirle algo a una persona. No use las redes sociales, ni use un WhatsApp. Venga, fíjese que yo quiero platicar con usted. Mire, tengo algo contra usted. Mire, usted me caía mal. Y me cae mal por esto y esto y esto. Se lo quiero decir, pero quiero sanar mi corazón. Quiero arreglarme. Pero no estemos ni subiendo ni viendo, porque ahorita las redes sociales están llenas de engaño. La plataforma que va a utilizar la operación de error y la iniquidad es, déjeme decirle, las redes sociales. Entonces no tengamos cuidado. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer? Hay mucho opositor ahorita, mire, se oponen, hermano, mire, han agarrado al apóstol Sergio y todo, gente que, por favor, déjeme decirle, ha dejado de amar la verdad, dejó de amar la verdad, hermano, y se convierten en opositores. No. Tengamos cuidado nosotros con todo eso. Vamos a finalizar, hermanos. Vamos a aprovechar que el apóstol Juanito cierre con una bendición este evento. Solo vamos a dejar que descansen estos 15 días todavía que quedan de agosto más o menos, para que ya en septiembre empiecen a trabajar el otro año. Vaya, solo un amén. O sea, bueno, ¿verdad? Esta vez hubo oposición, hubo de todo, pero... sí.